Hola queridos hermanos, buenos días. A veces en el ámbito cercano, nuestro, lo más próximo, lo más estrechamente unido a nosotros, cuando hablamos de las cuestiones de la fe, no siempre es bien recibido, no siempre es bien aceptado, incluso en el ámbito familiar a veces uno, ¿qué venís a hablarnos de nosotros y ya sabemos quiénes sos, cómo sos, bueno, tu carácter, tanta? Ni hablar tampoco en el ámbito laboral o los amigos. A veces no nos toman en serio las cosas cuando queremos verdaderamente hablar las cosas en serio, cuando haga y se hace referencia a las cosas de Dios. Eso suele pasar. Al mismísimo Jesús también le sucedió. Por eso veamos cómo el Señor, a pesar de esta situación, de que fue rechazado de entre los suyos, fue rechazado por sus paisanos, fue rechazado por aquellos vecinos y cercanos a Él, pero sin embargo el Señor no dejó de anunciar esa palabra. Veamos entonces en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, desde el versículo 24 hasta el 30. Jesús va a Nazaret y dijo a la multitud, Nazaret donde se había criado, ¿no? Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías. Durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. Vemos que el Señor, en lugar de favorecer y estar cercano a aquellos que eran de ese pueblo elegido, sin embargo, fue a otro, donde recibió esa gracia, esa ayuda, porque tal vez estaban más abiertos a eso. Le pone otro ejemplo. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Vemos que también otro extranjero, que no pertenecía, digamos, al pueblo de Israel. Entonces, al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. ¿Qué les estaba diciendo el Señor allí entonces? Claro, el Señor cuando les dice estos dos ejemplos, se dio cuenta que ellos estaban cerrándose y no era Dios que se había fijado en ellos, porque su corazón seguía endurecido, cerrado. Ojo que a veces podemos creernos que estamos haciendo las cosas correctas según nuestro querer. Acá muchas veces decimos, acá en mi capilla, en mi comunidad, se hace esto y esto tiene que ser porque así es y así debe ser. Incluso a veces dejáramos hasta el mismísimo Dios fuera de ese lugar. Ojo que a veces nosotros podemos estar cerrándonos a la gracia de Dios por querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Ojalá entonces que el Señor nos acompañe, nos proteja, nos dé la luz necesaria para poder descubrir cuál es su voluntad y estar abiertos siempre a su gracia y dejar que también a otros el Señor se manifieste, como los extranjeros o algunos que están lejos de Dios. Que Dios te cuide y te proteja y que nunca te canse de rezar por la conversión de aquellos que están lejos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y adelante.